Vamos a pasar a algo que sucede aquí en Uruguay, un proyecto, una iniciativa de dos senadoras nacionalistas, pero que también se basa en varias leyes que en realidad las tenemos a lo largo del mundo, en distintos países ya aplicándose, y que por lo tanto se basa en este proyecto que Carmen Aciaín y Gloria Rodríguez están encabezando para poder promover justamente la adopción de forma inmediata al parto, poder facilitar el acceso para esas mamás que, bueno, recientemente queden embarazadas, mejor dicho. Vamos a recibir a la senadora entonces y profundizar sobre este tema para entender de qué se trata la iniciativa. Carmen, qué placer recibirte. Bueno, un gusto, Diego, y además un gusto estar saliendo para todo el país. Así es, exactamente. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 5 y además en dúplex por Cardinal TV. Y queremos saber precisamente qué recepción ha tenido en el Parlamento este proyecto, esta iniciativa que lanzaron junto a la senadora Gloria Rodríguez a propósito de la adopción prenatal. Bien, primero capaz que explico un poquito de qué se trata. Tú Exactamente, decías sí. mamás que van a dar en adopción. Hay circunstancias a veces tristes por las cuales una mamá dice, bueno, yo no puedo criar a mi hijo. O no lo puede criar porque tiene algún problema de salud, de consumo quizás, alguna situación de calle, en fin. Y la legislación actual dice que es nulo el consentimiento para dar en adopción hasta que el niño tenga un mes. Nosotros lo que queremos es, para evitar que durante ese mes vaya a institucionalizarse ese bebé, bueno, que se puedan adelantar los trámites con el INAU, con el Poder Judicial, o sea, los mismos controles de siempre, simplemente retirar ese obstáculo, esa traba, para que, adelantando los trámites, se pueda insertar ese bebé con el adoptante, ya sea familia o una sola persona, inmediatamente al parto. O sea que la ventaja, perdóname, la ventaja que ven ustedes, por un lado es para la persona que quiere adoptar, para acelerar el proceso, y por otro lado para que esa mamá también pueda solucionar cuanto antes, ¿no? Yo creo que es una ventaja para las tres partes, porque hoy en realidad no es que se la obligue a maternar ese mes, lo que se hace es, o queda institucionalizada, queda en un hospital, y por algo existe el grupo Canguros, en el Hospital Pereira Rosell, que son estas personas voluntarias que van a darle una contención emocional, un cariño, un contacto a los bebés. Lo único que hacen es los abrazan, los cambian, les dan el biberón, porque es necesario para ese bebé. Claro, voluntarios que van a justamente hacer esas tareas de acompañamiento. O van al INAU, y ojo, acá yo no estoy diciendo que sea malo, el INAU hace una tarea maravillosa, pero lo óptimo para un bebé es que se inserte ya de entrada con la familia que lo va a adoptar, ahorrándose esa etapa de institucionalización. Entonces, para el bebé, para la mamá, que ya sabe que va a tener un destino inmediato y que no tiene que quedarse, que no se le considera nulo su consentimiento. A mí me parece muy fuerte que se considere nulo el consentimiento de una mujer. Me parece que es como de otra época. Y luego, para el adoptante, ya sea familia o ya sea una sola persona, evidente, ya criarlo desde el parto, claro, desde cuando los médicos estiman que está el alta. Pero tú, Diego, me preguntabas... Por la recepción parlamentaria, claro. La recepción. La recepción, primero tendría que referirme a Pablo Abdala como presidente del INAU, al que le gustó la idea. Yo creo que cuando venga el INAU a expedirse sobre el proyecto, quizás nos haga observaciones con los departamentos técnicos. Nosotros igual quisimos no demorar más e ingresarlo así, como la idea conceptual, y después que tenga los ajustes. Yo en la bancada comentamos, bien, adelante, nos dijeron. No he comentado con el resto de los socios de la coalición, sí he escuchado dos reacciones opuestas. Por un lado, en redes, algunas personas que decían, ¡ay, estas feministas! Que lo que pretenden es que la mujer de forma irresponsable quede embarazada y total después lo da. Sí, sí. Un palo medio desde un ala conservadora. Y otro palo nos vino de una diputada del MPP que dijo, entonces esto se va a prestar
para usar a las mujeres como objeto, como criadoras, vientres de alquiler, cosa que para nada, porque se mantienen los mismos controles del INAU y del Poder Judicial que están hoy. Es decir, que si ese miedo se tiene, también hoy es posible después del mes, lo cual demuestra que no, claro. que está... Ahora, sí. Ahí no sería, por ejemplo, efectivo hacer como una distinción de casos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mamás que voluntariamente quedan embarazadas y después, bueno, puede tal vez venir esa señal de arrepentimiento y decir, no, bueno, quiero darlo en adopción. Hay otras mamás que claramente son embarazadas de manera forzada, son violadas, son violentadas y terminan en un embarazo con una consecuencia, bueno, muchísimo más grave. ¿Va a haber una separación de ese tipo de casos o no pretenden hacer observaciones? Quizás el INAU, que es el organismo rector de la infancia y que tiene que intervenir siempre, sí o sí, o sea, preceptivamente en estos casos, sí. Quizás el INAU sea el que haga esos distingos, ¿no? Porque tenés mucha razón tú, es muy diferente la mamá que los organismos oficiales dicen, no, ella no puede criar. En esta situación de calle, de desamparo, de consumo, no es el interés superior del niño es que no lo críe esa mamá en esas condiciones, quizás, ¿no? Digo un ejemplo. Sí, sí, sí. O alguien que está incapacitada por algún motivo, o penurias económicas. Y lo otro, tenés razón tú, yo creo que va a ser pertinente, no tanto la ley, yo creo que la reglamentación o el propio mecanismo del INAU, que diga, bueno, una cosa es la que quedó embarazada y después dice, bueno, no, yo lo voy a dar en adopción por X motivo, que existe hoy, ¿no? Separando de esas situaciones en que más que lo quiero dar es que no puedo, por algún motivo, criarlo. Pero yo lo que quiero dejar claro es que esto lo único que hace es remover un obstáculo que existe hoy en la legislación, que no le encuentro un sentido, no entiendo por qué. No estaba desde la sanción del Código de la Niñez y la Adolescencia que se aprobó en el 2004. Fue introducido posteriormente. Esto de, es nulo el consentimiento de la madre para dar en adopción antes del mes. ¿Por qué? Bueno, también otro punto de vista sobre eso creo que también es el grado de responsabilidad, esa cuota de responsabilidad que como planteábamos en estos dos ejemplos, ¿no? Esa mamá que efectivamente quiso tener un niño y bueno, después empieza a verse con dificultades, le cambia su vida, está condicionada por el niño y de alguna manera hay un desapego a partir de eso, ¿no? También prever esos casos me parece que es un aspecto importante, ¿no? Sí, bien, gracias por traer. Por eso también está la pata educativa aquí en esto, ¿no? Sin duda, sin duda. La iniciativa, no sé, o sea, la idea no se me ocurrió a mí. Cuando estábamos tratando la LUC, que venían delegaciones que no tenían nada que ver con lo que se trataba en la LUC, pero todos querían estar, o no estar, o estar. Y vino un grupo de unas mujeres de la Asociación de Mujeres Franco-Uruguayas, con una iniciativa, y ahí a mí le llamaban el Proyecto Marián, que era para permitir esto. Y la idea era eludir la institucionalización. Pero también evitar, y creo que tú aludías a esto por el lado de la educación, evitar el abandono. Claro. Son pocos los casos, pero cada tanto escuchamos o vemos en las noticias casos de abandonos de bebés en un contenedor. Bueno, esto habilitaría o evitaría ese destino tan trágico. Claro que necesita educación, como tú decís, información, porque esto hay que difundirlo. Señora, mire, está embarazada, mire que usted tiene tales posibilidades. E informar. La persona que no va a dar en adopción va a decir, no, de ninguna manera yo voy a criar a mi hijo. Pero a la que quizás está pensando en eso, ¿qué hago con esto? Y bueno, que sepa que esto es posible, que no tiene que esperar al mes para recién manifestar ante el INAU su deseo de dar en adopción. Bueno, esto de hecho también es algo que se aplica en varios países a lo largo del mundo. Digo, bien lo decías que no es algo que inventaron ustedes, sino que también
existen otras legislaciones de contexto internacional y por eso, bueno, lo mencionaba yo al inicio, ¿no? Es algo que ya vemos desde hace bastante tiempo y que, bueno, en Uruguay todavía no se ha concretado, por eso también te preguntaba lo de la recepción. Ahora, Carmen, no puedo evitar sacarte un segundo de este tema y preguntarte algo que recientemente hiciste mención, creo que fue el programa En Perspectiva, si no me equivoco, con Emiliano Cotelo, cuando hablaste del caso del senador Penades y te referías a que no era un caso de mal manejo de gastos públicos y que te referías a que era un asunto de coyuntura privada. Quiero preguntarte a qué te referías puntualmente con eso. Bien. ¿Por qué hiciste esa distinción? Porque es algo que me quedó en el tintero en los últimos días y ya que te tenemos, bueno, me parece importante preguntarte. Bueno, corresponde que aclare que primero no estamos hablando de una imputación de delitos que todavía no están probados. Eso ya está claro, ¿verdad? Exacto. Pero de ser ciertos esos delitos, son gravísimos. Son de los delitos, creo que reciben, y con razón, mayor condena social. Porque estamos hablando de instrumentalizar a las personas, ¿no? Estamos hablando de tomar a las personas como mercancía para un propio placer, o sea, sexo a cambio de dinero, pero estamos hablando de personas menores de edad. O sea, no puedo pensar en una imputación a una persona, senador o no, más grave que esa. Y eso, de ser ciertos los delitos, merece, desde mi punto de vista, toda la condena, como creo que se ha reflejado en la decisión unánime del Senado votando el desafuero, es decir, la remoción de esas protecciones para que la justicia investigue, para que no haya trabas para la investigación. Bien, sí. ¿Quiénes son las víctimas de ese delito? Los menores, en el caso de ser cierto, ¿verdad? Los menores, las familias, la sociedad que también ve el impacto. Y yo creo que todo el sistema político también es víctima porque hace a la reputación del sistema político, a la imagen, lo que tiene que reflejar un representante del pueblo, ¿no? Al que se le exige unas cargas mayores que a cualquier otra persona, porque está representando, está sentado ahí electo. ¿Y entonces por qué esa...? Sí, perdón, pero... ahí está, porque... Y entonces el daño es enorme y es un daño tangible, sí, es un daño que no va a tener una reparación económica. No, aunque tengan reparación económica las víctimas y lo demás. Yo el distingo que hacía, y creo que el motivo era porque también tenemos a algún otro senador de la República que está con un caso ante Fiscalía, y en ese caso hubo acusaciones de malversación de fondos públicos. Y son distintos los casos. Yo no quise decir este es menos importante que el otro. Yo dije, no tienen nada que ver un caso con el otro. A mí lo que me llama la atención es, luego de escucharte, que decís que bueno, afecta a la imagen del Parlamento, afecta a la credibilidad también del sistema político. ¿Por qué señalar que bueno, uno es de un ámbito privado y otro es de mal manejo de fondos públicos, que ha sucedido en varios casos a lo largo de la historia? O sea, me interesa saber por qué esa diferencia. El caso Penades fue muy dinámico, Ajá. ¿no? Empezó con una denuncia y fue avanzando. Cuando yo declaro, yo no sé cuántas denuncias había en ese momento y parecía una cosa del ámbito privado y luego fue tomando una dimensión mucho mayor. Ajá. Yo no voy a desdecirme. Yo hice el distingo de que la afectación, en penal se habla del bien jurídico tutelado, es decir, ¿qué es lo que estás preservando cuando creas un delito? Y es gravísimo en el caso de los menores. Y yo lo que quise decir es, no tienen nada que ver, son distintos. En este otro caso de malversación de fondos públicos, ¿por qué no ha avanzado, decía yo, la investigación? Cuando el senador imputado ha hasta admitido que ha pagado con fondos del hospital policial a un civil durante 3 años y medio y demás. Quise hacer una distinción. Yo creo que esto, como el caso Penades fue dinámico, empezó siendo una cosa más del resorte privado, la denuncia de Romina Celeste, que es mayor de edad ahora, aunque sus denuncias eran
Y luego fue tomando otro tenor, y ya estamos hablando, por lo menos en el informe, el pedido de Fiscalía de Desafuero, que tomo estado público, yo lo mantuve en reserva, pero tomo estado público, estamos hablando de menores de edad al día de hoy. Yo creo que fue tomando una... Sí. Y que entiendo, eso ya a mí me cambia. Entiendo el punto de vista jurídico, de todas maneras déjame decirte con mucho respeto que yo entiendo que las personas públicas son públicas y más aún cuando un caso así toma relevancia. Es verdad. El presidente de la República realiza una acción internacional o en su vida privada y bueno, toma revuelo público porque es una persona pública. Entiendo que hay cuestiones de la familia que se deben preservar, lo mismo en el caso del senador, pero aquí estamos hablando, me parece, de un asunto mucho más profundo que lamentablemente no tenemos tanto tiempo, entonces te vamos a invitar realmente para otra ocasión para poder no solamente hablar de esto, sino de varios temas, porque también el caso que vos traes es válido y creo que todos los manejos de senadores que sean de mala manera, sobre todo en el ámbito privado, traen muchísima más repercusión pública por ser personas públicas. Entonces, quizás, me parece que va por ahí el asunto. Bien, quizás la distinción es que pero estoy de acuerdo con todo lo que tú decís, que esta es la distinción, que ahora me parece que es más sutil, es que el caso Penades, de ser cierto, fueron acciones privadas, pero con una repercusión pública enorme, y el otro fue en el desempeño de la función. Pero yo no quiero decir que un caso es más... No. Bien. Capaz que fue esa la distinción. En el caso Penades no hubo malversación de fondos, pero eso no es lo único que puede dañar. Exacto. Bueno, o sea que yo estoy de acuerdo contigo. Vale la aclaración entonces, Carmen, y bueno, te agradecemos también por habernos presentado el proyecto de intentar facilitar la adopción y te agradecemos también tu presencia aquí en Modo País, que ya no es la primera vez. Un gusto estar para toda la República.